Hay nombres que no necesitan presentación. Hay apellidos que cargan con el peso de una historia tan grande que a veces aplasta a quienes los llevan. Y hay familias que desde afuera parecen dinastías invencibles, pero que por dentro han vivido noches que ningún reflector iluminó jamás. La familia Aguilar es una de esas familias. Un linaje que comenzó con Antonio Aguilar, el Charro de México, el hombre que convirtió la identidad ranchera en orgullo nacional y que continuó con Pepe Aguilar, quien tomó esa herencia y la llevó a lugares que su propio padre quizás no hubiera imaginado. Una familia que representa algo muy específico en la cultura mexicana: valentía, tradición, tierra, familia. Pero también una familia que en los últimos años enfrentó algo que ninguna cantidad de premios ni de aplausos podía prepararte para enfrentar. Y en el centro de todo eso estaba una noche. Una noche que durante mucho tiempo nadie explicó del todo. Una noche de la que se hablaba en voz baja, pero que nunca fue contada con claridad, hasta que su hija habló. Y lo que dijo dejó a mucha gente sin palabras. Pero antes de llegar a esa noche, hay que entender quién es Pepe Aguilar de verdad. Porque si no entiendes quién es él, no puedes entender el peso de lo que pasó. Pepe Aguilar nació el 7 de agosto de 1968 en San Antonio, Texas, hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, dos de las figuras más importantes de la música regional mexicana y del cine de oro de México. Crecer siendo hijo de esas dos personas no era simplemente crecer en una familia famosa, era crecer dentro de una institución. Era cargar desde niño con la responsabilidad de ser el heredero de algo que le pertenecía a toda una cultura. Y eso, aunque suene glorioso desde afuera, tiene un precio que se paga de maneras muy distintas dependiendo de la persona. Pepe Aguilar lo pagó a su manera, con años de trabajo intenso, con la necesidad constante de demostrar que su talento no era solo el reflejo del apellido que cargaba, con la presión de ser digno de dos personas que eran mucho más que sus padres. Eran símbolos. Y sin embargo, Pepe Aguilar no solo sobrevivió a esa presión, sino que la convirtió en combustible. En los años 90, Pepe Aguilar se reinventó de una manera que sorprendió a mucha gente. Tomó la música regional mexicana, la música que su padre había representado con tanto orgullo, y la fusionó con elementos que la acercaban a generaciones más jóvenes sin traicionar su esencia. Canciones que se convirtieron en himnos. Una voz que tenía la fuerza de la tierra y al mismo tiempo la suavidad de algo mucho más moderno. Y el público respondió. Respondió de una manera masiva y contundente que confirmó lo que muchos ya intuían. Pepe Aguilar no era solo el hijo de Antonio Aguilar, era su propio fenómeno. Era una fuerza musical que existía por derecho propio. Y con ese reconocimiento vino todo lo que viene cuando alguien alcanza ese nivel de éxito. Los estadios llenos, los discos de oro y platino, las giras que recorrían México y Estados Unidos con una energía que pocos artistas de su generación podían igualar. Pero también vino algo más que muy poca gente mencionaba en ese momento, aunque todos los que lo conocían lo sabían. La vida personal de Pepe Aguilar siempre fue un tema que él manejó con una mezcla de apertura selectiva y hermetismo calculado. Hablaba de su familia, cuando
Quería hablar de su familia. Callaba cuando quería callar. Y eso le funcionó durante muchos años, porque el público lo respetaba lo suficiente como para no insistir demasiado en lo que él no quería mostrar. Pero las familias no son estáticas. Las familias cambian, crecen, se complican. Y la familia de Pepe Aguilar creció y se complicó de maneras que eventualmente fueron imposibles de mantener completamente fuera del ojo público. Tiene hijos de diferentes relaciones. Tiene una historia sentimental que no es lineal ni simple. Y tiene, sobre todo, una relación con sus hijos que ha sido al mismo tiempo su mayor fuente de orgullo y el escenario de algunos de los momentos más difíciles de su vida. Y ahora escucha esto con atención porque es el primer punto que con el tiempo cambió el significado de todo lo demás. Ángela Aguilar, el nombre que hoy conoce prácticamente toda América Latina. La niña que se subió a un escenario por primera vez siendo casi una bebé y que fue creciendo frente a los ojos del mundo hasta convertirse en una de las figuras más importantes de la música regional mexicana de su generación. Ángela Aguilar no es solo la hija de Pepe Aguilar. Es, en muchos sentidos, la continuación de una historia que empezó mucho antes de que ella naciera. Es la tercera generación de un linaje musical que tiene pocos equivalentes en la cultura mexicana, y Pepe Aguilar lo sabía, y la preparó para eso. La expuso a ese mundo desde muy pequeña. La llevó a los escenarios cuando otros padres hubieran esperado más tiempo. Y hay quienes dijeron que eso era un regalo. Y hay quienes dijeron que eso era una carga. Y la verdad, como casi siempre estaba en algún lugar entre las dos cosas. Ángela Aguilar creció siendo observada. No solo admirada, observada. Cada paso que daba era registrado. Cada declaración que hacía era analizada. Cada decisión que tomaba era juzgada bajo el peso de un apellido que no le dejaba mucho espacio para simplemente ser una persona que comete errores y aprende de ellos en privado. Y eso para una persona joven, para alguien que está todavía descubriéndose a sí misma, es una presión que es muy difícil de entender desde afuera, porque desde afuera parece un privilegio, parece una oportunidad, parece algo que cualquiera querría. Pero desde adentro, desde el lugar donde esa persona vive, puede sentirse como una jaula muy cómoda y muy brillante, pero jaula al fin. Y entonces llegó la noche de la que nadie quería hablar, pero de la que todo el mundo hablaba. Antes de llegar a esa noche, hay que hablar de algo que ocurrió gradualmente, de un proceso que no tuvo un momento exacto de inicio, pero que fue acumulando peso hasta que se volvió imposible de ignorar. Pepe Aguilar, en su rol de padre y en su rol de figura pública, siempre transmitió una imagen de control, de hombre que sabe lo que hace, que toma decisiones con convicción, que no duda. Y eso es parte de lo que lo hace admirable. Pero también es parte de lo que lo hace, en ciertos momentos, difícil de entender para quienes lo rodean, porque los hombres que nunca dudan en público, a veces cargan con todas sus dudas en privado, de una manera que se convierte en algo muy pesado, y hay versiones no confirmadas que hablan de momentos en la vida de Pepe Aguilar en que ese peso se hizo visible de maneras que él no hubiera elegido mostrar si hubiera podido controlarlo. Hay algo que circuló durante años en los medios de espectáculos mexicanos y que nunca fue confirmado de manera directa, pero que tampoco fue desmentido, con la contundencia que hubiera hecho falta.
para que dejara de circular. Se habló en ciertos momentos de tensiones internas en el entorno de Pepe Aguilar relacionadas con la manera en que se manejaba la carrera artística de sus hijos, no solo de Ángela, también de Leonardo, su hijo mayor, que tuvo su propio camino complicado y del que hablaremos en un momento. Se habló de decisiones que se tomaron de manera unilateral, de situaciones en que los hijos sintieron que su voz no tenía el mismo peso que la voz del padre, de momentos en que la figura del patriarca dominaba tanto el espacio que no quedaba mucho aire para que nadie más respirara libremente. Y hay que decirlo con claridad, esto son rumores. Son versiones que existen pero que nadie con conocimiento directo de los hechos ha confirmado públicamente de manera definitiva. Pero son rumores que existieron durante suficiente tiempo como para que no se puedan ignorar completamente cuando uno intenta entender la historia completa. Y aquí es donde la historia de Leonardo Aguilar entra y lo cambia todo. Leonardo Aguilar, el hijo mayor de Pepe, tuvo una historia que en muchos aspectos fue la sombra oscura de la historia luminosa de su hermana. Un joven con talento real, con una presencia en el escenario que heredaba lo mejor de su linaje, pero que al mismo tiempo navegaba por un mundo que no siempre fue generoso con él. Leonardo enfrentó situaciones que Pepe Aguilar nunca quiso detallar completamente en público. Hubo momentos de distancia entre padre e hijo que fueron perceptibles para cualquiera que siguiera de cerca la historia de esa familia. Hubo periodos en que Leonardo parecía estar en un lugar diferente, tanto física como emocionalmente, del lugar donde estaba el resto de su familia. Y Pepe Aguilar habló de eso en entrevistas, pero siempre de manera muy cuidadosa, siempre eligiendo las palabras con una precisión que decía tanto por lo que incluía como por lo que dejaba fuera. Y lo que dejaba fuera generó más preguntas que respuestas. Porque cuando un padre habla de su hijo con esa clase de cuidado tan calculado, generalmente es porque hay cosas que siente que no puede decir. Los rumores sobre Leonardo Aguilar y las dificultades que enfrentó durante ciertos periodos de su vida siempre existieron en ese espacio gris, donde las cosas se saben pero no se dicen, donde todo el mundo tiene una versión, pero nadie tiene la versión completa. Y Pepe Aguilar, con toda su fortaleza pública, navegó esa situación de la manera en que navegan esas situaciones los hombres de su generación y de su cultura. Con silencio, con discreción, con la convicción de que los problemas de familia se resuelven en familia, lo cual es, en cierta medida, una postura digna de respeto, pero también es una postura que a veces deja a las personas que están dentro de ese círculo sin los recursos que necesitarían para procesar lo que están viviendo, sin la posibilidad de hablar, sin la posibilidad de pedir ayuda de una manera que no implique exponer algo que el patriarca preferiría que no se expusiera. Y es en ese contexto que hay que entender lo que pasó esa noche. La noche a la que nos referimos no tiene una fecha que todos citen de la misma manera. No es un evento que haya sido documentado con precisión periodística. Es más bien un momento, o una serie de momentos, que se fue construyendo en la memoria colectiva de quienes seguían de cerca la historia de esta familia a partir de fragmentos de cosas que se dijeron en entrevistas distintas en momentos distintos, de publicaciones en redes sociales que tuvieron una vida breve pero que dejaron una huella, de comentarios que alguien hizo
y que luego fueron borrados o matizados, pero que ya habían sido vistos y guardados por suficiente gente como para que no desaparecieran completamente. Y cuando uno junta todos esos fragmentos, cuando uno los pone en orden y los mira con suficiente distancia, empieza a aparecer algo que tiene la forma de una historia que nadie contó completa, pero que estaba ahí, esperando que alguien se atreviera a armar las piezas. Y entonces Ángela habló, y lo que dijo no fue lo que nadie esperaba. Ángela Aguilar dio una entrevista hace ya algún tiempo, en la que dijo algo que en su momento pasó relativamente desapercibido, pero que luego, con todo el contexto que vendría después, adquirió un peso completamente diferente. Habló de la presión de crecer en una familia como la suya. Habló de la sensación de que su vida nunca fue completamente suya, de que las decisiones que parecían ser sus decisiones, en realidad, estaban enmarcadas dentro de expectativas que ella no había elegido y que sin embargo tenía que cumplir. No habló con amargura, no habló con rabia, habló con una serenidad que en ciertos momentos resultaba más impactante que si hubiera llorado. Porque cuando alguien habla de cosas muy dolorosas con esa clase de calma, generalmente es porque ya pasó mucho tiempo desde que esas cosas dejaron de doler de manera aguda y se convirtieron en algo que simplemente forma parte de quien uno es. Y eso dice algo muy específico sobre lo que Angela vivió y sobre cuánto tiempo lo estuvo procesando en silencio. Detente un momento y piensa en esto, porque es la clave de todo lo que viene a continuación. Ángela Aguilar es hoy una estrella de primera magnitud. Ha ganado premios que su padre tardó muchos más años en ganar. Ha alcanzado un nivel de visibilidad que trasciende la música regional mexicana y la coloca en una conversación mucho más amplia sobre la cultura latina en general. Y Pepe Aguilar, por supuesto, ha expresado en múltiples ocasiones un orgullo genuino por lo que su hija ha logrado. Pero hay una tensión que existe en esa narrativa de orgullo y que es difícil de ignorar si uno presta suficiente atención. La tensión entre el padre que construyó la plataforma y la hija que la usa de maneras que no siempre coinciden exactamente con lo que el padre hubiera diseñado, entre la herencia y la libertad, entre el legado y la identidad propia. Y esa tensión, aunque nunca haya explotado en público de una manera definitiva y clara, ha sido perceptible en momentos distintos a lo largo de los años. Hay una declaración que Pepe Aguilar hizo en una entrevista que muchos recuerdan y que en su momento generó mucha conversación. Dijo algo relacionado con la idea de que él había preparado a sus hijos para el mundo artístico desde muy pequeños porque era la única manera que él conocía de prepararlos. Que en su familia el escenario era el aula, la gira era la escuela, la exposición pública era el entrenamiento. Y cuando uno escucha eso, cuando uno lo procesa, hay dos maneras de interpretarlo. Una manera en que suena como el relato de un padre apasionado que compartió lo que más amaba con sus hijos. Y otra manera en que suena como el relato de un hombre que no consideró completamente si sus hijos querían o no querían lo que él les estaba dando. Y no se sabe cuál de las dos interpretaciones es la correcta. Quizás las dos son correctas al mismo tiempo. Quizás esa es exactamente la clase de complejidad que hace que esta historia sea tan difícil de reducir a héroes y villanos.
porque en esta historia no hay héroes ni villanos, lo que hay son personas. Pepe Aguilar es un hombre que creció viendo a su propio padre manejar la familia de una manera muy específica. Antonio Aguilar era una figura de autoridad casi mítica. Un hombre que representaba ciertos valores de una manera tan absoluta que no dejaba mucho espacio para la ambigüedad. Y Pepe Aguilar, aunque tomó su propio camino en muchos sentidos, también heredó ciertas maneras de relacionarse con el mundo y con su familia que son difíciles de separar completamente de ese origen. No porque sea una mala persona, sino porque somos, en gran medida, lo que aprendimos de las personas que nos formaron. Y lo que Pepe Aguilar aprendió de Antonio Aguilar fue que un hombre fuerte protege a su familia siendo fuerte, que un hombre presente es un hombre que trabaja, que el amor se demuestra con hechos y con logros y con la capacidad de dar a tus hijos lo que tú no tuviste. Y eso es una forma de amor. Pero no siempre es la forma de amor que los hijos necesitan. Y aquí viene algo que muy poca gente ha dicho con esta claridad, pero que los rumores han insinuado durante años. Se dice que la noche a la que nos referimos, esa noche que Ángela eventualmente describió de maneras indirectas, pero suficientemente claras para quienes escuchaban con atención, fue una noche en que algo se rompió de una manera que no podía repararse completamente. No fue una pelea en el sentido dramático de la palabra. No fue un escándalo. Fue algo más sutil y en ciertos sentidos más permanente. Fue el momento en que Ángela Aguilar, de acuerdo con las versiones que circularon, aunque nunca fueron confirmadas de manera directa, le dijo a su padre algo que él no esperaba escuchar. Algo relacionado con la manera en que ella había vivido su carrera hasta ese momento, con las decisiones que se habían tomado en su nombre, con los momentos en que su voz no había sido la voz más importante en conversaciones que eran sobre su propia vida. Y Pepe Aguilar, de acuerdo con esas mismas versiones, escuchó, lo cual ya de por sí dice algo importante. Porque los hombres de su generación y de su contexto cultural no siempre escuchan cuando los hijos les dicen cosas difíciles. A veces defienden, a veces contraatacan, a veces simplemente se van. Y hay quienes dicen que Pepe Aguilar se quedó y escuchó, y que eso fue el inicio de algo diferente entre ellos. Pero también hay quienes dicen que lo que vino después no fue un cambio, sino una adaptación. Y hay una diferencia importante entre las dos cosas. Un cambio implica que algo se transformó de manera genuina, que una persona procesó lo que escuchó y lo integró de una manera que modificó su manera de ser. Una adaptación implica algo más estratégico. Implica que una persona entendió que las circunstancias habían cambiado y ajustó su comportamiento en consecuencia, sin que eso implicara necesariamente una transformación más profunda. Y hay quienes dicen que lo que ocurrió con Pepe Aguilar después de esa noche fue más una adaptación que un cambio, que el trato hacia Ángela se suavizó, que los espacios para que ella tomara sus propias decisiones se ampliaron, pero que la estructura de fondo, la manera en que el patriarca ejercía su autoridad, siguió siendo esencialmente la misma. Y Ángela, de acuerdo con estas versiones, lo aceptó, no porque estuviera completamente satisfecha con eso, sino porque entendió que era lo mejor que podía obtener dentro del contexto en que vivía. Y entonces pasó algo
que nadie dentro de ese círculo podía haber predicho con exactitud. La relación de Ángela Aguilar con Cristian Nodal se convirtió en el evento mediático más comentado de su generación en la música regional mexicana, no solo por lo que representaba en términos musicales o de imagen, sino por el contexto en que ocurrió, por las circunstancias que lo rodearon, por las personas que resultaron afectadas de maneras que fueron muy públicas y muy dolorosas. Y en el centro de todo ese torbellino estaba Ángela, una mujer joven tomando decisiones sobre su vida personal en tiempo real frente a millones de personas que tenían opiniones muy fuertes sobre lo que ella debería o no debería hacer. Y Pepe Aguilar, su padre, tenía que decidir cómo posicionarse frente a todo eso, cómo defender a su hija sin sobrepasar los límites de lo que ella le había pedido que fuera en su vida. Cómo ser el padre protector, que siempre había sido sin convertirse en el obstáculo, que en ciertos momentos había sido sin querer serlo. Y lo que hizo fue algo que generó opiniones muy divididas y que todavía hoy se interpreta de maneras completamente opuestas. Pepe Aguilar salió a defender a su hija, habló, y cuando habló, lo hizo con la contundencia y la seguridad que caracterizan a los hombres de su familia cuando creen que están protegiendo algo que importa. Pero también lo hizo de una manera que algunas personas interpretaron como una apropiación, como si la historia de Ángela hubiera vuelto a ser la historia de Pepe. Como si en el momento en que su hija más necesitaba ser la protagonista de su propio relato, el padre hubiera vuelto a ocupar el centro del escenario. Y hay quienes dicen que Ángela lo permitió porque lo amaba. Y hay quienes dicen que Ángela lo permitió porque en ciertos contextos y frente a ciertas figuras de autoridad, el amor y el poder se mezclan de maneras que hacen difícil distinguir cuando uno está eligiendo libremente y cuando simplemente está siguiendo el patrón de toda la vida. Pero aquí hay algo que cambia todo lo que acabas de escuchar y que muy poca gente conectó en su momento. Hay declaraciones de Ángela Aguilar, dispersas en entrevistas distintas a lo largo de los años, que si uno las pone juntas, cuentan una historia diferente a la historia oficial. Una historia en que ella no es simplemente la hija protegida que agradece el escudo que le da su apellido. Una historia en que ella es alguien que en ciertos momentos ha tenido que negociar su propia identidad dentro de un sistema familiar que tiene sus propias reglas y sus propias expectativas, dijo en un momento, con esa precisión suya que a veces sorprende para alguien de su edad, que aprendió muy temprano que en su familia el apellido era una responsabilidad antes de ser un privilegio, y que entender eso de muy joven te obliga a madurar de maneras para las que no siempre estás listo. Y que a veces esa madurez forzada tiene un costo que no siempre es visible desde afuera, pero que tú sientes todos los días. Eso no es la declaración de alguien que creció en un paraíso familiar sin fisuras. Eso es la declaración de alguien que aprendió a existir dentro de una tensión permanente. Y volvemos a la noche. Porque la noche no fue solo una conversación entre padre e hija. La noche fue el punto de convergencia de todo lo que habíamos estado describiendo. Fue el momento en que años de cosas no dichas encontraron una salida. Fue el momento en que Ángela Aguilar, de acuerdo con las versiones que circularon, decidió que había ciertas cosas que necesitaban ser dichas, aunque fuera incómodo decirlas. Y no las dijo con rabia,
Las dijo con esa serenidad que ya mencionamos, con esa calma que es más difícil de recibir que los gritos porque no te deja ningún lugar donde esconderte. Y Pepe Aguilar, en esa noche que nadie filmó y que no quedó registrada en ningún programa de televisión, tuvo que enfrentar algo que los hombres de su tipo raramente enfrentan. Tuvo que escuchar que su amor, por real y por genuino que fuera, no siempre había llegado de la manera en que su hija lo necesitaba. Y eso es la cosa más difícil que puede escuchar un padre que hizo todo lo que creyó que debía hacer. El impacto de esa noche, si los rumores tienen algún fundamento, no fue inmediato en el sentido visible. No hubo una declaración pública al día siguiente. No hubo un comunicado. No hubo una entrevista donde Pepe Aguilar dijera que algo había cambiado. Pero hay quienes que lo conocen dicen que después de cierto momento algo en él se acomodó de una manera diferente. Que empezó a hablar de Ángela con un matiz distinto, no con menos orgullo, con más respeto. Y hay una diferencia entre el orgullo de un padre por su hija y el respeto de un hombre por una persona que le dijo algo difícil y que tenía razón. El orgullo habla de lo que el hijo logró. El respeto reconoce quién es esa persona independientemente de lo que logró. Y si uno escucha con suficiente atención las declaraciones de Pepe Aguilar sobre Ángela en los últimos tiempos, hay momentos en que aparece ese matiz, que puede ser una proyección de quien escucha, pero también puede ser real. Ahora hay algo más que necesito que escuches, porque tiene que ver con una parte de esta historia que casi nadie menciona. La salud. No la salud de Ángela. La salud de Pepe Aguilar. Hay momentos en la vida de los hombres de esa generación. Hombres que crecieron creyendo que la vulnerabilidad es una debilidad, en que el cuerpo les dice lo que su orgullo nunca les permitiría decirse a sí mismos. Y Pepe Aguilar, aunque no ha hecho de sus problemas de salud un tema central de su vida pública, ha tenido momentos en que su fragilidad fue perceptible. Momentos en que la máquina que siempre pareció funcionar sin parar mostró señales de cansancio. Y esos momentos, de acuerdo con personas cercanas a su entorno, aunque nunca de manera verificable, funcionaron como catalizadores, como momentos en que ciertas conversaciones que habían sido postergadas indefinidamente, de repente se volvieron urgentes. Porque cuando un hombre enfrenta su propia fragilidad, cuando ya no puede ignorar que el tiempo tiene una dirección y que esa dirección no es negociable, a veces empieza a querer resolver cosas que había dejado sin resolver. Y hay un rumor específico que circuló en ciertos círculos y que tiene que ver exactamente con eso. Se dice que hubo un periodo en que la salud de Pepe Aguilar generó dentro de su familia una conversación sobre ciertas cosas que nunca habían sido dichas con suficiente claridad. Sobre herencias no solo de dinero, sino de historia. Sobre quién cargaría con qué parte del legado. Sobre cómo se distribuiría la responsabilidad de mantener vivo algo que llevaba décadas construyéndose. Y en esa conversación, de acuerdo con estas versiones sin confirmar, Ángela fue la que habló con más honestidad. La que dijo las cosas que los demás estaban pensando, pero que nadie se atrevía a decir en voz alta. Y eso, en una familia donde la autoridad del patriarca había funcionado durante tanto tiempo como una fuerza casi gravitacional, fue un momento de una intensidad que nadie esperaba. Fue el momento en que quedó claro que la generación que venía después de Pepe Aguilar no iba a simplemente continuar el legado de la manera en que él lo había imaginado. Iba a tomarlo
a desmontarlo y a reconstruirlo de una manera que reflejara quiénes eran ellos, no quién había sido él. Y eso es hermoso. Y es también aterrador para un hombre que construyó algo con sus propias manos y que ahora tiene que ver cómo otras manos lo transforman. Hay una imagen que Pepe Aguilar proyectó durante décadas que es importante analizar con honestidad. La imagen del charro moderno, del hombre que mantiene viva una tradición sin quedarse atrapado en ella, del artista que respeta el pasado pero que no le tiene miedo al futuro. Y esa imagen era en gran medida real, pero también era, en ciertos momentos, una armadura, una manera de presentarse al mundo que no siempre coincidía con lo que ocurría detrás de las botas y el sombrero, porque detrás de esa imagen había un hombre que a veces dudaba, que a veces sentía el peso de su apellido, de maneras que no podía expresar en público sin arriesgar algo que le importaba demasiado, que a veces miraba a sus hijos y se preguntaba si había tomado las decisiones correctas, si había sido el padre que ellos necesitaban, si el amor que les había dado había tenido la forma correcta. Esas preguntas no tienen respuesta fácil, nunca la tienen, pero el hecho de que existan dice mucho. Y Ángela, en sus propias palabras, en las que dijo y en las que no dijo pero que estaban presentes en el espacio entre las palabras, dio algunas respuestas. No todas, no las definitivas, pero las suficientes como para que la gente que escuchaba con atención entendiera que la historia de la familia Aguilar era más compleja de lo que las giras conjuntas y las fotos en traje de charro sugerían, más humana, más llena de grietas y paradójicamente más interesante, porque las familias sin grietas no existen y las historias sin grietas no son historias, son folletos. Y aquí está el punto que une todo lo que hemos contado y que muy pocos se atrevieron a decir directamente. La noche que Ángela reveló, aunque no con ese nombre y aunque no con esa claridad, fue la noche en que la familia Aguilar tuvo que enfrentarse a una pregunta que las familias dinásticas raramente se hacen de manera directa. La pregunta de si la continuidad de un legado justifica el costo personal que les cobra a las personas que tienen que cargarlo. Si el apellido, por grande que sea, tiene derecho a pesar más que la vida individual de cada uno de los que lo llevan. Y no hay una respuesta universal a esa pregunta. Cada familia la responde de una manera diferente. Pero el hecho de que Ángela Aguilar haya llegado a un punto en que sintió la necesidad de plantearla, aunque sea de manera indirecta, dice algo muy importante sobre lo que vivió y sobre lo que su padre, con toda su grandeza y con todas sus contradicciones, le hizo cargar. Pero antes de que pienses que esta es una historia de culpas, escucha lo que viene, porque cambia la perspectiva de todo. Pepe Aguilar hizo lo que sabía hacer, con las herramientas que tenía, con la formación que recibió, con los modelos que observó en su propio padre. Y eso no lo hace inocente de las consecuencias que sus decisiones tuvieron sobre las personas que lo rodean. Pero tampoco lo hace el villano de una historia que no tiene villanos. Lo hace humano. Lo hace alguien que amó de la manera en que aprendió a amar, y que a veces esa manera no fue suficiente o no fue la correcta.
Y eso es algo que muchos padres, muchos hijos y muchas familias reconocerán en su propia historia, aunque los escenarios sean completamente distintos. Porque la distancia entre el amor que sentimos y el amor que logramos transmitir es una de las tragedias más comunes y menos habladas de la experiencia humana. Y en esa distancia es exactamente donde vive la historia de Pepe Aguilar y su hija. Hoy Ángela Aguilar está en el punto más alto de su carrera. Tiene una visibilidad y un reconocimiento que trascienden lo que cualquier miembro de su familia había logrado en su generación. Y Pepe Aguilar está en una etapa de su vida en que el legado ya no es algo que se construye, sino algo que se administra, en que las giras ya no tienen el mismo ritmo que tenían, en que las conversaciones importantes ya no son sobre el próximo álbum, sino sobre cosas mucho más permanentes. Y hay quienes dicen que en esa etapa, Pepe Aguilar encontró algo que no siempre había tenido: una capacidad para estar presente de una manera diferente, para escuchar más y hablar menos, para dejar que sus hijos sean quienes son sin intentar constantemente darles forma. Y si eso es verdad, si eso realmente ocurrió, entonces la noche de la que hablamos no fue solo una noche difícil. Fue también el inicio de algo mejor. Pero los rumores dicen que el camino hasta llegar ahí fue más largo y más doloroso de lo que cualquiera de ellos ha reconocido públicamente. Y quizás eso es lo más honesto que podemos decir sobre esta historia, que fue larga, que fue dolorosa, que tuvo noches difíciles y silencios que duraron demasiado, y conversaciones que llegaron tarde pero que finalmente llegaron, que involucró a personas que se amaban de verdad pero que a veces ese amor no era suficiente para protegerlos de las maneras en que se lastimaban mutuamente. Y que, al final, como en casi todas las historias familiares que valen la pena, lo que queda no es la herida, sino la cicatriz. Y la cicatriz dice que algo se rompió, pero también dice que algo sobrevivió. Y en el caso de la familia Aguilar, lo que sobrevivió es una historia que todavía no terminó de contarse. Una historia que Ángela seguirá contando con su música y con sus decisiones, y que Pepe Aguilar seguirá observando desde ese lugar nuevo en que los padres se colocan cuando finalmente entienden que sus hijos no son una continuación de ellos mismos, sino personas completamente distintas que merecen su propia historia, su propia noche, su propia verdad. Y esa verdad que su hija reveló, aunque sea en fragmentos, aunque sea en silencios, aunque sea en las palabras que eligió y en las que no eligió, fue suficiente para dejar a mucha gente sin palabras. No porque fuera escandalosa, sino porque era real. Y la realidad, cuando finalmente aparece, siempre es más poderosa que cualquier escándalo.